Dicen que el infierno son los otros. Pero a veces, el infierno es el silencio que se instala entre dos personas que un día se prometieron todo. Es el eco de tu propia voz en una casa llena de muebles pero vacía de vida. Mi historia no es una de gritos y portazos, sino de susurros que se ahogaron antes de nacer. Es la crónica de cómo, durante 10 largos años, me convertí en una extraña para mí misma, y de cómo un simple reflejo en un espejo me obligó a emprender el viaje más aterrador y hermoso de todos, el regreso a casa, el regreso a mi propio ser. Esta es la historia de cómo renací de las cenizas de un nosotros que me estaba matando lentamente. 10 años. Cuesta decirlo en voz alta. 3.650 días. Una década entera dedicada a perfeccionar el arte de la invisibilidad. Nuestra casa era una postal, de esas que se enseñan en las revistas de decoración. Impecable, luminosa, siempre en orden. Como nuestro matrimonio, de puertas para afuera. Éramos la pareja perfecta, la que todos admiraban en las cenas de amigos. Él, exitoso y encantador. Yo, su complemento ideal, la mujer que siempre sonreía, que siempre asentía, que siempre estaba ahí. Pero tras la puerta de roble macizo, el decorado se venía abajo. La luz de los focos se apagaba y quedaba la penumbra de la indiferencia. No hubo un día en que todo se rompiera. Fue más sutil, una erosión lenta, como el agua que desgasta la piedra gota a gota. Al principio, eran pequeños gestos. Sus ojos que pasaban por encima de mí mientras le hablaba, fijos en la pantalla del móvil. Sus luego me lo cuentas que nunca llegaban. Sus decisiones unilaterales sobre nuestras vacaciones, nuestras finanzas, nuestra vida, presentadas como hechos consumados. Y yo, por no discutir, por mantener esa paz frágil que confundía con amor, cedía. Una vez. Y otra. Y otra más. Hasta que ceder, se convirtió en mi estado natural. Luego vino el veneno lento del gaslighting. Frases lanzadas al aire con una pasmosa naturalidad. Estás exagerando, como siempre, eres demasiado sensible, eso no fue lo que dije, te lo estás inventando. Al principio, me defendía, luchaba por mi versión de la realidad. Pero su seguridad era tan aplastante, su lógica tan retorcida y convincente, que empecé a dudar. ¿Y si tenía razón? ¿Y si de verdad era yo la que magnificaba las cosas? ¿La que se ahogaba en un vaso de agua? Empecé a desconfiar de mi propio juicio, de mi memoria, de mis emociones. Me convencí de que el problema era yo. Y así, él no tuvo que construir los barrotes de mi jaula. Yo misma los forjé, uno a uno, con mis propias dudas. Mi mundo se hizo cada vez más pequeño. Dejé de llamar a mis amigas porque sus vidas, llenas de proyectos y risas, me recordaban todo lo que yo había perdido. Abandoné mis clases de cerámica porque a él le molestaba el olor a barro en mis manos. Guardé mis libros, mis sueños de escribir, mis ganas de viajar sola, en una caja polvorienta que subía al desván de mi corazón. Me convertí en una experta en anticipar sus estados de ánimo, en caminar de puntillas para no perturbar su calma, en anular mis necesidades para que las suyas siempre tuvieran espacio. Me hice pequeña, diminuta hasta casi desaparecer. La soledad era lo más aplastante. La paradoja de sentirse completamente sola mientras compartes cama, mesa y techo con otra persona. Era un fantasma en mi propia casa. Mi risa era un eco de lo que fue. Mis lágrimas, silenciosas, se secaban en la almohada durante la noche. Cenábamos juntos cada día, el sonido de los cubiertos contra el plato como único diálogo. Él hablaba de su trabajo, de sus logros, de sus planes. Y yo escuchaba, asentía, hacía las preguntas correctas. Pero nunca me preguntaba por los míos. Creo que, después de un tiempo, simplemente asumió que yo ya no los tenía. Y lo peor es que casi me convenció de ello. Me mordía la lengua para no gritar, para no suplicar, ¿no me ves? ¿No ves que me estoy apagando? Pero el miedo a la respuesta, o a la falta de ella, era más fuerte que el dolor. El punto de inflexión no fue una traición, ni una pelea monumental. Fue una mañana de martes. Una mañana cualquiera, gris y ordinaria. Me levanté, preparé su café como cada día, y mientras él se duchaba entré en el baño para lavarme la cara. Y entonces, levanté la vista hacia el espejo. Y no me reconocí. La mujer que me devolvía la mirada tenía mis ojos pero estaban vacíos, opacos. Tenía mi pelo pero caía sin vida sobre unos hombros vencidos, encorvados por el peso de una década de tristezas calladas. Vi las arrugas finas alrededor de mi boca, no de reír, sino de forzar sonrisas.
Vi el rictus de una tensión perenne en mi mandíbula. Vi a una extraña. Una mujer agotada, triste y profundamente sola. Y en ese silencio, con el único sonido del agua de la ducha de fondo, una frase resonó en mi mente con una claridad brutal, no como una queja, sino como una sentencia inapelable. He vivido una pesadilla durante 10 años, en silencio. No había drama en ese pensamiento, solo la fría y desnuda verdad. Y supe, con una certeza que no había sentido en toda esa década, que no podía pasar ni un día más así. La decisión de decir basta no nació de un grito de rabia. Nació de un susurro de supervivencia, de un instinto primario por salvar a esa extraña del espejo antes de que desapareciera para siempre. Fue el acto más aterrador y, a la vez, el más valiente de toda mi vida. Esa misma tarde, cuando él llegó del trabajo, esperé a que se sentara en su sillón de siempre. Con una calma que me sorprendió a mí misma le dije, «Me voy». No levantó la vista del periódico. «¿A dónde?», preguntó con desinterés, como si le estuviera diciendo que iba a comprar el pan. «Me voy de aquí. De esta casa. De esta vida. Se ha acabado». Entonces sí me miró. No había sorpresa en sus ojos, ni tristeza. Solo una fría incredulidad, casi irritación. «Se te ha ido la cabeza. No digas tonterías». Pero por primera vez en 10 años, su voz no me hizo dudar. «No es una tontería», dije. Y mi voz, aunque temblorosa, sonó firme. «Es la única cosa cuerda que he decidido en mucho tiempo». Irse no fue un alivio inmediato, fue un salto al vacío. Metí en 2 maletas lo imprescindible, fragmentos de una vida que ya no sentía mía, y cerré la puerta de aquella casa perfecta sabiendo que saltaba sin red. La pesadilla del matrimonio fue reemplazada por el vértigo de la soledad. Mi primer hogar fue un pequeño piso de alquiler, con paredes blancas y desnudas que parecían gritarme mi propia vacuidad. El silencio que tanto había anhelado en mi antigua casa se convirtió en un rugido atronador en este nuevo espacio. Cada crujido del parqué, cada sirena lejana subrayaba mi absoluta soledad. Luego llegó el «¿qué dirán?». Las llamadas de familiares y amigos, cargadas de una preocupación que se sentía como un juicio. «Pero si lo teníais todo, un mal bache lo tiene cualquiera, quizá deberías haberlo intentado un poco más». Cada frase era una pequeña daga que me hacía cuestionar mi decisión. ¿Y si se habían equivocado? ¿Y si era yo la que había destruido algo que podía haberse salvado? El papeleo del divorcio fue otra tortura, frío, impersonal, reduciendo 10 años de vida a cláusulas y firmas en un documento. Pero el mayor terror era enfrentarme a mí misma. ¿Quién era yo sin la etiqueta de esposa de «¿qué me gustaba hacer?». ¿Qué música me gustaba escuchar a mí, no a nosotros? ¿Cuáles eran mis propios sueños, aquellos que había guardado en el desván? Por primera vez en una década, me vi obligada a mirarme a la cara, a conocer a esa mujer a la que apenas recordaba. Y al principio, no me gustó lo que vi. Vi a una mujer asustada, indecisa, que no sabía ni qué cenar porque siempre había cocinado para otro. Fue entonces cuando empezó la verdadera reconstrucción. La parte más dura y, sin saberlo, la más transformadora del viaje. Empecé con pasos minúsculos, casi infantiles. Un día, decidí cocinar algo solo para mí. Una receta que a él nunca le había gustado. Puse mi música, la que llevaba años sin escuchar, y me serví una copa de vino. Y mientras comía, sola en mi pequeña cocina, saboreando cada bocado, sentí una chispa. Una pequeña llama de placer que era exclusivamente mía. Lloré. No de tristeza, sino de una emoción extraña, una mezcla de liberación y reencuentro. Recordé la cerámica. Con las manos temblorosas, me apunté a un taller. El primer día, al sentir el barro frío y húmedo girando bajo mis dedos, sentí que algo dentro de mí también empezaba a tomar forma. Mis manos recordaban. Mi alma recordaba, y cada vasija imperfecta que creaba era un trozo de mí misma que recuperaba. Busqué ayuda profesional. En terapia, aprendí a deshacer los nudos de la culpa. Entendí que mi sensibilidad no era un defecto, sino una fortaleza. Que mi necesidad de conexión era válida. Que no estaba loca. La terapeuta me dio un lenguaje para mi dolor y herramientas para sanar mis heridas. Me enseñó a trazar límites, y, lo más importante, a perdonarme por haberme abandonado durante tanto tiempo. Un fin de semana, hice algo que me parecía impensable. Reservé un billete de tren y me fui a una ciudad costera, sola. Las primeras horas fueron aterradoras.
Me sentía observada, juzgada. Pero luego, sentada en una terraza frente al mar, con un libro y un café, sentí una paz inmensa. Era dueña de mi tiempo, de mis pasos. Comí cuando tuve hambre, paseé sin rumbo, me detuve a mirar lo que me llamaba la atención. Y me di cuenta de que no solo no le temía a mi propia compañía, sino que empezaba a disfrutarla. Poco a poco, empecé a tejer una nueva red de afectos. Volví a llamar a esas amigas a las que había abandonado. Algunas no entendieron, pero otras me recibieron con los brazos abiertos, sin preguntas, solo con cariño. Me uní a un club de lectura, a un grupo de senderismo. Conocí a gente nueva, personas que me veían como yo, no como la mitad de una pareja. Descubrí la belleza de las relaciones basadas en el cariño genuino y no en la convención social. El clímax de esta historia no fue encontrar un nuevo amor. El clímax fue encontrarme a mí misma. Un día, meses después, me miré de nuevo al espejo de mi pequeño piso, y esta vez, sí me reconocí. Vi a una mujer con cicatrices, sí, pero sus ojos brillaban. Su sonrisa, aunque no era perfecta, era suya. Sus hombros ya no estaban vencidos, sino erguidos. La mujer del espejo ya no era una extraña. Era yo. Más fuerte, más sabia, y por fin, en casa dentro de su propia piel. Las cenizas de mi matrimonio no fueron el final, fueron la tierra fértil sobre la que renací. Hoy, soy una mujer que ha aprendido a ponerse en primer lugar, que conoce su valor, y que abraza la soledad como un espacio sagrado de conexión consigo misma. Mis cicatrices no son marcas de debilidad, sino el mapa de mi fortaleza, el testimonio de cada batalla que libré en silencio para volver a mí. No soy una víctima que ha sobrevivido, soy el ave fénix, que resurge, más consciente, más auténtica, más inquebrantable, y si mi historia puede servir de algo, es para recordarte que el basta, más importante y poderoso de todos, es el que un día te dices a ti misma, a esa voz interior, que intenta convencerte, de que aceptes menos de lo que mereces. Porque a veces, hay que romperlo todo, hay que arder hasta los cimientos, para poder reconstruirse, pieza a pieza, en la persona que siempre estuvimos destinados a ser. Para entender cómo una casa se convierte en una jaula, primero hay que recordar cómo se construyó el nido. Y el nuestro, al principio parecía el refugio más perfecto del mundo. 10 años de silencio pesan tanto que a veces es difícil recordar el sonido de las primeras risas. Pero lo recuerdo. Hago el esfuerzo de volver allí, porque para entender la oscuridad, necesito recordar la luz que un día me cegueó con acento agudo. Lo conocí en una librería de viejo en el barrio de las Letras. Era una tarde de otoño, de esas en las que Madrid se viste de una luz dorada y melancólica. El aire olía a papel antiguo y a lluvia reciente. Yo buscaba un libro de poemas, uno de esos tesoros perdidos que solo encuentras si te dejas llevar por el azar. Y allí estaba él, en el pasillo de filosofía, con un libro de Sartre en la mano, y una concentración tan profunda que parecía ajeno a todo lo que le rodeaba. Llevaba un jersey de lana gris y el pelo ligeramente despeinado. No era el hombre más guapo que había visto en mi vida, no en el sentido clásico, pero había algo en su calma, en su quietud, que me atrajo de inmediato. Nuestros ojos se cruzaron por encima de una estantería. Y me sonrió. No fue una sonrisa amplia ni seductora. Fue una sonrisa pequeña, casi tímida, pero que le iluminó la cara por completo. Sentí un vuelco en el estómago, de esos que solo sientes en la adolescencia. Me acerqué, con el corazón latiéndome en los oídos, y le pregunté por el libro que leía. Y entonces, empezó a hablar. Y su voz fue lo que me atrapó. Tenía una voz grave, serena, que envolvía las palabras con una inteligencia y una pasión que me fascinaron. Hablamos durante más de una hora, allí, de pie, entre libros polvorientos. Hablamos de existencialismo, de poesía, de nuestros sueños. Él quería cambiar el mundo con su trabajo, yo quería contarlo a través de mis historias y mis manos, con la cerámica. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que alguien no solo me oía, sino que me escuchaba. Me hacía preguntas, se interesaba de verdad por mis respuestas, rebatía mis ideas con un respeto y una admiración que me hicieron sentir la mujer más interesante del planeta. Mi primera impresión fue la de haber encontrado un alma gemela, un compañero intelectual y vital, parecía todo lo que yo había estado esperando. Era seguro de sí mismo, pero sin una pizca de arrogancia. Ambicioso, pero con un propósito que parecía noble. Y sobre todo parecía amable. Había una ternura en su mirada cuando me escuchaba hablar de mis pasiones que yo confundí con amor incondicional.
Aquella tarde, salí de la librería sin el libro de poemas, pero con su número de teléfono y la sensación de que mi vida estaba a punto de empezar. Y al principio lo fue, los primeros meses fueron un torbellino de felicidad, él era el hombre perfecto. Me traía flores sin motivo, me dejaba notas en la nevera, me animaba a apuntarme a ese taller de cerámica del que tanto le había hablado. Me decía que mis manos tenían magia, que mi sensibilidad era un don. Parecía celebrar cada parte de mí, incluso las que yo creía imperfectas. Era el hombre que te abría la puerta del coche, que te escuchaba con paciencia infinita cuando tenías un mal día, y que te hacía creer que, a su lado, podías conquistar el mundo. Tengo un recuerdo grabado a fuego, de esos que se convierten en el ancla a la que te agarras cuando el barco empieza a hundirse. Fue en nuestro primer viaje juntos. Un fin de semana de primavera en Cadaqués. Alquilamos un pequeño apartamento con vistas al mar, un cubículo blanco y azul que olía a sal y a pintura fresca. Pasamos los días paseando por las callejuelas empedradas, comiendo en pequeñas tabernas y perdiéndonos por los caminos del Cap de Creus, con el viento de la tramontana despeinándonos y llenándonos los pulmones de vida. Una tarde al atardecer estábamos sentados en las rocas, viendo cómo el sol se derretía en el Mediterráneo, tiñendo el cielo de naranjas y violetas imposibles. El mundo estaba en silencio, solo se oía el murmullo de las olas rompiendo a nuestros pies. Yo estaba acurrucada contra él, sintiendo el calor de su cuerpo. Y entonces se giró, me apartó un mechón de pelo de la cara con una delicadeza infinita y me miró a los ojos. Su mirada era tan limpia, tan llena de promesas. Nunca he sido tan feliz, me dijo, y su voz sonaba rota por la emoción. Contigo, siento que por fin estoy en casa. Quiero esto para siempre. Quiero despertar cada día y verte crear, verte soñar. Prométeme que nunca dejarás que nadie, ni siquiera yo, apague esa luz que tienes. Y yo se lo prometí. Lloré de felicidad, convencida de que había encontrado al hombre que no solo me amaba, sino que protegería mi esencia por encima de todo. Aquella promesa, pronunciada en la hora mágica de un atardecer en Cadaqués, se convirtió en el pilar sobre el que construí nuestro futuro. Fue el recuerdo al que volví una y otra vez durante 10 años, la prueba irrefutable de que el amor había sido real. Lo que no sabía entonces es que a veces, las promesas más hermosas son las primeras que se rompen, y que el mismo hombre que te promete cuidar de tu luz puede convertirse, gota a gota, en la sombra que la extingue. La promesa de Cadaqués flotó entre nosotros como un juramento sagrado durante meses, no necesitábamos más, o eso creía yo. La transición del noviazgo al matrimonio fue tan natural, tan fluida, que apenas me di cuenta del cambio de corriente. Éramos un engranaje perfecto, dos piezas que habían encontrado su lugar en el mundo. Él seguía siendo aquel hombre que me escuchaba, que celebraba mis pequeñas victorias en el taller de cerámica como si fueran suyas, que me dejaba libros en la mesilla de noche con pasajes subrayados que creía que me inspirarían. El día que me pidió que me casara con él no fue con fuegos artificiales ni multitudes. Fue, como todo lo nuestro al principio, íntimo y profundo. Fue un jueves por la tarde, un año después de nuestro primer encuentro. Me llevó de vuelta a la librería del barrio de las Letras, el mismo olor a papel viejo y a tiempo detenido. Estaba nervioso, podía notarlo en la forma en que sus manos no dejaban de juguetear con el lomo de un libro. Nos detuvimos en el mismo pasillo de filosofía. Sacó un pequeño volumen de tapas gastadas. Era una primera edición del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Lo abrió, y dentro, en el hueco que había recortado cuidadosamente en las páginas, había un anillo. No era un diamante ostentoso, sino una pieza sencilla, de plata, con una pequeña turquesa, mi piedra favorita. Su voz, cuando habló, fue apenas un susurro. No quiero ser tu dueño, ni tu salvador, ni tu complemento. Quiero ser el hombre que camine a tu lado, viendo cómo te conviertes en la mujer que estás destinada a ser. Quiero ser el testigo de tu arte, el lector de tus historias y el ancla en tus tormentas. Quiero construir un nosotros donde tu yo no solo sobreviva sino que florezca más que nunca. Cásate conmigo. Construyamos esa vida juntos. ¿Cómo decir que no a eso? Era todo lo que una mujer que había crecido leyendo a Virginia Woolf y a Beauvoir podría soñar. No me ofrecía un cuento de hadas. Me ofrecía un manifiesto de vida en común, un pacto de igualdad y admiración. Le dije que sí entre lágrimas, allí, rodeada de los fantasmas de todos los pensadores que nos habían enseñado a soñar. Y así empezamos a construir. Los primeros años de matrimonio fueron una sinfonía de ilusión. Compramos un piso en un barrio tranquilo, con grandes ventanales por los que entraba la luz a raudales. Pasamos meses reformándolo nosotros mismos.
Recuerdo fines de semana enteros con los vaqueros manchados de pintura, riéndonos a carcajadas cuando intentaba montar un mueble de IKEA y nos sobraban la mitad de los tornillos. Cada elección era un diálogo, cada color de pared una negociación cariñosa. Él insistió en que una de las habitaciones más luminosas, la que daba al pequeño jardín interior, fuera para mí. Tu santuario la llamaba, y me ayudó a instalar un pequeño horno de cerámica y un torno. Verle lijar las estanterías donde yo colocaría mis piezas, con el ceño fruncido por la concentración y una sonrisa de orgullo, era la materialización de su promesa. Nuestra casa se convirtió en el epicentro de nuestra vida social. Nos encantaba organizar cenas para nuestros amigos. Él cocinaba, era un chef extraordinario, y yo me encargaba de la decoración, de crear un ambiente cálido y acogedor. Éramos un equipo. Mientras él hablaba de política o de economía con una pasión arrolladora, yo compartía mis últimos descubrimientos en el taller. Nos sentíamos orgullosos el uno del otro, nos mirábamos desde extremos opuestos de la mesa y nos sonreíamos, cómplices. Éramos la pareja que todos admiraban, la prueba de que el amor inteligente y maduro existía. Soñábamos en plural. Viajaremos por el sudeste asiático cuando consigas ese ascenso. Publicaremos un libro juntos, tú las historias, yo las ilustraciones con tus cerámicas. Tendremos 2 hijos, un niño que se parecerá a ti, y una niña con mi carácter. Eran planes trazados en servilletas de papel durante cenas tardías, susurrados en la oscuridad antes de dormir. El futuro era un lienzo en blanco y teníamos todos los colores para pintarlo a nuestro antojo. Y durante un tiempo, lo pintamos con los tonos más brillantes. Si tuviera que elegir un solo momento, una fotografía que capturase el cenit de esa felicidad, sería una noche de verano, unos 2 años después de casarnos. Habíamos invitado a nuestros amigos más cercanos a una cena en el jardín. Era una de esas noches mágicas de julio en Madrid, en las que el calor del día da paso a una brisa suave que huele a jazmín y asfalto mojado. Habíamos colgado guirnaldas de luces entre los árboles, creando un techo de estrellas artificiales. La cena había sido un éxito. Risas, vino, conversaciones que se alargaban hasta la madrugada. Poco a poco, los invitados se fueron despidiendo, hasta que nos quedamos solos. La mesa era un caos de platos y copas vacías, las velas se habían casi consumido, y de fondo sonaba una vieja canción de jazz que habíamos puesto en bucle. Yo empecé a recoger, por pura inercia, pero él me detuvo. Me cogió de la mano y me llevó al centro del jardín, justo debajo de las luces. Espera, me dijo. Esto puede esperar. Pero este momento no. Y empezó a bailar conmigo, lentamente, sin música, solo con el ritmo de nuestras respiraciones. Apoyé mi cabeza en su pecho, y podía sentir los latidos de su corazón, tranquilos y firmes. Cerré los ojos. El mundo entero se desvaneció. Solo existíamos nosotros 2, en nuestro pequeño universo de luces tenues y promesas cumplidas. Él me apartó el pelo de la cara, como aquella vez en Cadaqués, y me besó la frente. Gracias, susurró contra mi piel. ¿Por qué?, le pregunté. Por esto. Por hacer de una casa un hogar. Por llenarlo todo de belleza, por ser tú. En ese instante, me sentí la mujer más afortunada del mundo. Sentí una plenitud tan absoluta, una certeza tan inquebrantable de estar exactamente donde debía estar, que creí que esa sensación duraría para siempre. Creí que habíamos construido algo indestructible, un refugio a prueba de cualquier tormenta. Fue el momento más perfecto. El amor en su forma más pura y expansiva. Lo que no sabía entonces es que los cimientos de nuestro hogar, que a mí me parecían de roca sólida, ya tenían grietas invisibles. Y que esa misma perfección, esa imagen idílica que tanto nos esforzábamos en proyectar, se convertiría, con el tiempo, en los barrotes más sofisticados de mi jaula. La perfección es frágil. Es un instante suspendido en el tiempo, una burbuja de cristal iridiscente, y como todas las burbujas, está destinada a estallar. La nuestra no explotó con un estruendo, sino que empezó a perder aire, lenta e imperceptiblemente, hasta que un día me di cuenta de que lo que sostenía entre mis manos no era más que un pellejo de plástico arrugado, el recuerdo de lo que una vez contuvo todo el universo. El cambio no llegó con una traición ni con un grito, llegó con un ascenso, su ascenso, aquel que habíamos deseado juntos, por el que habíamos brindado con champán barato en nuestra cocina, soñando con los viajes y la libertad que nos traería. Y la trajo, pero solo para él. Su nuevo cargo conllevaba más responsabilidad, más viajes, más cenas de empresa, y yo al principio lo celebré como un triunfo nuestro. Me sentía orgullosa. Le preparaba la maleta con esmero, le planchaba las camisas con una sonrisa,
esperando con ilusión sus llamadas desde hoteles impersonales de Frankfurt o Milán. Pero las llamadas empezaron a espaciarse, y cuando llamaba su voz sonaba lejana, no por los kilómetros, sino por el abismo que empezaba a abrirse entre sus prioridades y las mías. Hablaba de reuniones, de cifras, de estrategias de mercado. Yo intentaba contarle mi día, un nuevo esmalte que había descubierto para mis cerámicas, una película que había visto y que me había emocionado. Y sentía su impaciencia al otro lado de la línea. Un aja, monosilábico, el sonido de un teclado de fondo. Cariño, ahora no puedo, te llamo luego. Pero ese, luego, rara vez llegaba. Cuando estaba en casa, su cuerpo estaba presente, pero su mente seguía en la oficina. Cenábamos juntos, sí, pero la mesa se convirtió en una extensión de su despacho. El móvil, siempre boca arriba junto a su plato, era un invitado de piedra que acaparaba toda su atención. Las luces de las notificaciones parpadeaban como un faro que le guiaba lejos de mí. Yo hablaba, y sus ojos se desviaban hacia la pantalla. Al principio, le decía algo. Oye, ¿me estás escuchando? Y él levantaba la vista, irritado, como si le hubiera interrumpido en mitad de una cirugía a corazón abierto. Claro que te escucho, no seas pesada, puedo hacer dos cosas a la vez. Y yo por no discutir me callaba. Y mi voz se iba haciendo más y más pequeña. El primer golpe de verdad, el que me dejó sin aire, fue una noche de viernes. Llevaba toda la semana ilusionada. Había conseguido entradas para el estreno de una obra de teatro de un autor que nos encantaba a los dos. Se lo recordé por la mañana. No te olvides. A las 9 en el teatro. Me aseguró que estaría allí. Pasé la tarde entera preparándome. Me puse ese vestido negro que a él tanto le gustaba, me arreglé el pelo, me sentía guapa, viva. Le esperé en la puerta del teatro. Dieron las 9. Las 9:10. Las 9:15. La gente entraba, las puertas se cerraban. Le llamé. 1, 2, 5 veces. Buzón de voz. A las 10:20, cuando yo ya estaba sentada en un banco de la plaza, con el maquillaje corrido y un nudo de humillación en la garganta, me llamó. Su voz sonaba despreocupada, con un murmullo de gente de fondo. Cariño, perdona, se me ha liado la cosa. Hemos venido a tomar algo después del curro. ¿Qué tal la obra? El aire se congeló en mis pulmones. ¿Cómo que qué tal la obra? Te he estado esperando, no he entrado. Hubo un silencio, luego un suspiro de exasperación. Joder, no me digas que no has entrado. ¿Por qué no has entrado sola? No tienes que depender de mí para todo. De verdad, a veces eres como una niña. No era una disculpa, era una acusación. De repente, la culpa era mía, por esperarle. Por no ser lo suficientemente independiente. Por tener la absurda expectativa de que cumpliera un plan que habíamos hecho los dos. Volví a casa en un taxi, sintiéndome estúpida, pequeña e invisible. Cuando llegó, horas más tarde, oliendo a Ginebra y a Victoria, intenté hablar con él. Explicarle cómo me había sentido. Me senté en la cama, él se quitaba la corbata frente al espejo. Me ha dolido mucho lo de hoy, empecé, con la voz temblorosa. Él ni se giró. Ya estás exagerando. Ha sido un despiste. Con el estrés que llevo encima, es normal. Lo que no es normal, es que montes este drama por una obra de teatro. Con todo lo que hago por nosotros, por esta casa, por nuestro futuro, esperaba un poco más de comprensión por tu parte. Y ahí estaba. La trampa perfecta. Su falta de consideración se transformaba en mi falta de apoyo. Mi dolor era un drama. Mi necesidad de compartir tiempo con él era dependencia. Y todo quedaba sepultado bajo la losa de su sacrificio por nosotros. ¿Qué podía decir ante eso? Cualquier argumento me convertía en una egoísta desagradecida. Así que, una vez más, me callé. Y esa noche, por primera vez me di la vuelta en la cama, y lloré en silencio para que él no me oyera, para no molestarle más. A partir de ahí, la dinámica se instaló como una niebla tóxica. Cada vez que yo intentaba expresar una emoción que no fuera la alegría o la conformidad, me encontraba con un muro. Si me sentía sola, era demasiado demandante. Si algo que decía me hacía daño, era demasiado sensible. Si no recordábamos las cosas de la misma manera, era yo la que siempre se inventa las cosas. Recuerdo una cena con su nuevo jefe y su mujer, una pareja elegante y algo estirada. Él estaba brillante como siempre. Hablaba con elocuencia, hacía reír a todo el mundo. Yo intenté participar, comenté algo sobre un artículo de política internacional que había leído. Él me interrumpió con una sonrisita condescendiente. Anda, cariño, deja los temas serios para los mayores. Tú cuéntales mejor lo bonitas que te quedan las vasijas de barro.
La mesa se rió. Una risa amable pero que a mí me sonó como un portazo en la cara. Sentí la sangre subirme a las mejillas. Me encogí en mi silla y no volví a abrir la boca en toda la noche. En el coche de vuelta a casa el silencio era denso. Yo miraba por la ventanilla, luchando contra las lágrimas. ¿Se puede saber qué te pasa ahora?, preguntó él, con el tono de quien está harto de todo. Lo que has dicho en la cena me ha humillado. Soltó una carcajada seca, sin una pizca de humor. ¿Humillarte? Pero si era una broma. Tienes la piel finísima. Era para quitarle un poco de hierro al asunto, que estabais todos muy serios. De verdad no se te puede decir nada. Siempre tienes que ser la protagonista. Y de nuevo la inversión de la realidad. Su crueldad era mi falta de humor, su falta de respeto era mi afán de protagonismo. Llegué a casa y me miré al espejo del baño. ¿Tenía razón? ¿Era yo el problema? Me estaba volviendo una de esas mujeres amargadas que no entienden una broma. Empecé a dudar de mi propio criterio, a cuestionar cada una de mis reacciones. El hombre que me había prometido ser el testigo de mi florecimiento estaba podando mis ramas una a una, convenciéndome de que lo hacía por mi propio bien, para que creciera más recta. Mi santuario, el cuarto de la cerámica, empezó a llenarse de polvo. Ya no me apetecía entrar. ¿Para qué? Para hacer vasijas bonitas. La pasión se había convertido en una caricatura de sí misma. Dejé de llamar a mis amigas. Sus vidas me parecían un reproche. Ellas hablaban de sus proyectos, de sus viajes, de sus discusiones de pareja, discusiones reales, donde había dos puntos de vista válidos. Yo no tenía nada de eso que contar. Solo podía ofrecer la fachada de la pareja perfecta, y el esfuerzo de mantenerla me estaba agotando. Empecé a vivir en un estado de alerta constante, intentando anticipar su humor, descifrando el significado de sus silencios, eligiendo mis palabras con el cuidado de un artificiero desactivando una bomba. Dejé de proponer planes, porque casi siempre eran rechazados o pospuestos indefinidamente. Dejé de dar mi opinión sobre cosas importantes, porque era irrelevante o poco informada. Me convertí en una experta en asentir, en sonreír, en poner la otra mejilla. Todo por mantener esa paz que, en realidad, era la paz de él. Era la ausencia de mi voz. Una noche, le encontré viendo fotos en su ordenador. Eran de nuestro viaje a Cadaqués. Me acerqué por detrás y apoyé la cabeza en su hombro. En la pantalla, estábamos nosotros, más jóvenes, sentados en las rocas, con el sol poniéndose a nuestras espaldas. La felicidad que irradiaba aquella foto era casi dolorosa. ¿Te acuerdas?, susurré. ¿Te acuerdas de lo que me prometiste? Él no apartó la vista de la pantalla. Hizo un gesto vago con la mano. Claro que me acuerdo, mujer, y lo sigo cumpliendo. Gracias a mi trabajo tienes esta casa, no te falta de nada, puedes dedicarte a tus hobbies. Y entonces lo entendí. Para él, la promesa seguía intacta. En su mente, él era el proveedor, el protector que me daba el espacio para florecer. No entendía que las jaulas más seguras no están hechas de barrotes de hierro, sino de indiferencia. Que se puede morir de sed al lado de una fuente si nadie te permite beber. Que la luz que me prometió cuidar no se apagaba por un golpe de viento, sino por la falta de oxígeno. Y el oxígeno para mí era su mirada, su escucha, su respeto. Y de eso, ya no quedaba nada. Me fui a la cama esa noche con una certeza helada. El hombre del que me había enamorado ya no existía, o quizás, nunca había existido. Quizás yo solo había visto un reflejo de mis propios deseos. Y la mujer que le había prometido todo en aquella playa, la mujer llena de luz y de sueños, también se estaba desvaneciendo, dejando paso a una sombra asustada que ya no sabía ni quién era. Las grietas ya no eran invisibles, eran abismos, y yo estaba de pie, en el borde a punto de caer. La caída desde el borde del abismo no fue un tropiezo. Fue una elección. Después de aquella mañana frente al espejo, la decisión se había instalado en mí, no como un pensamiento furioso, sino como una calma gélida, una certeza inamovible. Viví los siguientes días como una actriz estudiando su papel final. Observaba nuestros rituales, la cena silenciosa, el roce accidental de su brazo en el pasillo, con una distancia casi clínica. Estaba despidiéndome, aunque él no lo supiera. La gota que colmó el vaso, la que finalmente empujó mi mano para que soltara la cornisa, fue, irónicamente, una pieza de cerámica. Había pasado la tarde del sábado en mi antiguo santuario, ahora cubierto por una fina capa de polvo. Sentí un impulso irrefrenable de crear algo. No para él, no para nadie, solo para mí. Y de mis manos nació un cuenco. Un cuenco imperfecto.
de bordes ondulados, y un esmalte azul profundo, como el mar de Cadaqués al anochecer. Era la cosa más honesta y más mía que había hecho en años. Por la noche, después de cenar se lo enseñé. Lo sostuve entre mis manos, con una vulnerabilidad que me asustó. Mira lo que he hecho hoy, le dije, y mi voz sonó casi como la de antes, la de la chica que se ilusionaba con facilidad. Él lo cogió y lo sopesó con la misma expresión con la que evaluaba un informe de mercado. Lo giró entre sus dedos. No está mal, dijo, con una condescendencia que me heló la sangre. Un poco torcido, ¿no? Pero bueno, para tener entretenidas las manos supongo que vale. Dejó el cuenco en el borde de la mesa del salón, demasiado cerca del filo, y se giró para coger su móvil, que había empezado a vibrar. Su brazo, en un gesto descuidado, lo golpeó. El sonido del cuenco al hacerse añicos contra el parqué fue seco, definitivo, 1000 pedazos de azul profundo esparcidos por el suelo. Se quedó quieto un instante, miró los trozos y luego a mí. No había ni una pizca de arrepentimiento en sus ojos. Solo fastidio. Vaya. Bueno, no te preocupes, ya harás otro. Ten más cuidado la próxima vez y no dejes las cosas por ahí. Y se fue al despacho, a contestar su llamada. Me quedé allí, de pie, mirando los restos de mi cuenco. Y no sentí tristeza, sentí una claridad cegadora. Él no había roto solo un objeto. Había roto el último hilo de esperanza al que, sin darme cuenta, todavía me aferraba. Había demostrado, con una indiferencia brutal, que mi mundo, mis pasiones, mi pequeño acto de creación, eran para él menos que nada. Un estorbo en su camino hacia el móvil. Esa noche, no lloré. Esperé a que terminara su llamada y volviera al salón. Se sentó en su sillón, como si nada hubiera pasado. Yo seguía de pie, junto a los restos del cuenco. Se ha acabado, dije. Mi voz no tembló. Sonó extraña en el silencio de la casa, como si la hubiera pronunciado otra persona. Él levantó la vista del móvil, con el ceño fruncido. ¿El qué se ha acabado? ¿El vino? Nosotros, tú y yo, nuestro matrimonio, se ha acabado. Primero, sonrió, esa sonrisa condescendiente que también conocía. Anda, no digas tonterías, estás enfadada por lo del cuenco ese, ya te he dicho que harás otro mejor, no montes un drama por esto. No es por el cuenco, respondí, con una calma que le descolocó. El cuenco solo ha sido el punto final, llevo 10 años viviendo una pesadilla. Y se ha terminado esta noche. Su rostro cambió, la condescendencia dio paso a la irritación. Pero, ¿se puede saber de qué coño estás hablando? ¿Una pesadilla? Tienes una casa preciosa, no te falta de nada, no tienes que trabajar si no quieres. ¿Esa es tu pesadilla? Eres una desagradecida. Deberías oírte, de verdad te estás volviendo loca. Y por primera vez, sus palabras rebotaron contra mí sin penetrar. El veneno ya no hacía efecto. Le miré como si viera a un completo desconocido. Puede que esté loca. Pero prefiero estar loca y libre que cuerda en esta jaula. Mañana por la mañana me iré. Los días que siguieron fueron un borrón de vértigo y burocracia emocional. El acto de hacer las maletas fue una autopsia de nuestra vida. ¿Qué me llevaba? Mis libros, los que él nunca había leído. Mi ropa, la que me hacía sentir yo misma y no un adorno a su lado. Y las fotos de mis amigas, de mis padres, de la mujer que fui antes de él. Dejé atrás los muebles que habíamos elegido juntos, la vajilla de las cenas perfectas, los regalos caros con los que compraba su absolución. Cerré la puerta de esa casa sin mirar atrás, y el clic de la cerradura fue el sonido más liberador que había escuchado en una década. Mi primer hogar fue un piso minúsculo, con las paredes desnudas y un eco que me devolvía a mi propia soledad. Las primeras noches fueron un infierno. El silencio, que antes anhelaba, ahora era un monstruo que me susurraba todos mis miedos al oído. Luego vinieron las llamadas. Mi madre, llorando, hija, ¿pero por qué? Si erais la pareja perfecta. Mis amigas, divididas entre las que me decían ya era hora, y las que, con buena intención, me aconsejaban darle otra oportunidad. El qué dirán, era un ejército de fantasmas que me juzgaba en cada esquina. El proceso de divorcio fue la materialización de toda la fealdad que se había escondido bajo la alfombra. Él, que siempre había presumido de su elegancia y su saber estar, se convirtió en un ser mezquino y vengativo. No fue un divorcio amistoso. Fue una guerra de desgaste. Su ego no podía soportar que yo, la mujer invisible, hubiera tomado la decisión. Así que decidió castigarme. Disputó cada euro, cada objeto, no porque lo necesitara, sino para hacerme el camino más difícil. Convirtió lo que debería haber sido un trámite doloroso,
pero civilizado en una batalla legal que me dejó exhausta y sin blanca. El momento más duro fue en el despacho de los abogados, el día de la firma. Era una sala fría e impersonal, que olía a papel y a vidas rotas. Él estaba sentado frente a mí, al otro lado de una mesa de caoba que parecía un océano. No nos miramos. Su abogado y la mía hablaban un lenguaje técnico y gélido, reduciendo 10 años de vida a cláusulas sobre bienes gananciales. Cuando llegó mi turno de firmar, cogí el bolígrafo y mis manos temblaban. Miré el papel, mi nombre, junto al suyo, por última vez. Y en ese instante, sentí el peso de todo. La tristeza por la promesa rota en Cadaqués, por el hombre que creí que era y nunca fue. El miedo a un futuro que se abría ante mí como una página en blanco, aterradora. Y debajo de todo eso, una corriente subterránea de alivio. Un alivio tan profundo que casi me hizo llorar. Firmé. Mi trazo fue firme. Le pasaron los papeles a él. Firmó con un gesto rápido y brusco. Al levantarse, se detuvo un segundo a mi lado, y sin mirarme, susurró con un desprecio helado. Que tengas suerte. La vas a necesitar. No le respondí. Me quedé sentada mientras él salía de la sala, convirtiéndose para siempre en un capítulo cerrado. Y cuando la puerta se cerró, solté el aire que no sabía que estaba conteniendo desde hacía 10 años. No era el suspiro de una víctima. Era la primera bocanada de aire de una mujer que acababa de salir a la superficie después de haber estado a punto de ahogarse. La firma no había sido un final. Había sido mi primer acto de soberanía. El momento en que, legal y emocionalmente, empecé a reconstruirme desde los escombros. Los primeros meses después de la firma fueron como aprender a respirar de nuevo. El aire entraba en mis pulmones, sí. Pero era un aire extraño. Sin el peso familiar de la opresión al que me había acostumbrado. La soledad era una manta que a veces me abrigaba y otras me asfixiaba. Había noches en las que el silencio de mi pequeño piso era tan atronador que ponía la televisión solo para oír voces humanas, aunque fueran de un concurso de madrugada. Me sentaba en el suelo, porque aún no tenía muchos muebles, y lloraba. Lloraba por la mujer que había sido, por los años perdidos, por el dolor sordo que se me había quedado incrustado en los huesos. Era el luto. Un luto necesario por un matrimonio que había muerto mucho antes del divorcio, y por la persona que yo había dejado morir dentro de mí. Pero en medio de esa desolación, empezaron a brotar pequeñas flores de libertad. La primera vez que decidí cenar una ensalada sin tener que pensar si a él le apetecería. La primera vez que puse un disco de Chabela Vargas a todo volumen un domingo por la mañana, sin miedo a que nadie me dijera que era música de deprimidas. La primera vez que me quedé leyendo hasta las 3 de la madrugada porque la historia me tenía atrapada, sin preocuparme por el ruido de pasar las páginas. Eran victorias minúsculas, casi ridículas, pero para mí eran la prueba de que estaba reclamando mi territorio, mi vida, centímetro a centímetro. La curación no fue un milagro, fue un trabajo de pico y pala. Lo primero que hice fue volver a terapia, esta vez para mí sola, y allí, en ese espacio seguro, le puse nombre a mi infierno. Manipulación. Abuso psicológico. Gaslighting. Oír esas palabras en boca de una profesional fue como si alguien encendiera la luz en una habitación en la que yo había estado a oscuras durante 10 años. No estaba loca. No era demasiado sensible. Mi dolor era real y tenía un origen. Aprender a reconstruir mi autoestima fue el trabajo más duro. Fue como desaprender a caminar para volver a hacerlo correctamente, paso a paso. Aprendiendo a confiar de nuevo en mi propio juicio, en mi instinto. Rescaté la cerámica del olvido, alquilé un pequeño espacio en un taller compartido, un lugar ruidoso y lleno de vida, de gente que creaba con alegría. El primer día, mis manos temblaban tanto que no podía centrar la arcilla en el torno. Pero persistí. Y cada día, al sentir el barro girar bajo mis dedos, sentía que también estaba moldeando mi nueva identidad. Mis piezas seguían siendo imperfectas, pero ahora amaba sus defectos, eran la prueba de que estaban hechas a mano, de que eran reales, como yo. Llamé a mis amigas. Con un nudo en el estómago, las llamé una a una, esperando un reproche que nunca llegó. Me recibieron con un ya era hora, cargado de amor, con un abrazo que me recompuso los pedazos. Volvimos a reír como antes, a contarnos secretos, a ser el refugio las unas de las otras. Me recordaron quién era yo antes de él, y me ayudaron a encontrar el camino de vuelta a casa. Hoy, mi vida no se parece en nada a la de antes. Vivo en un piso más pequeño, en el barrio de Malasaña, un lugar lleno de vida y de ruido, el antídoto perfecto a mi antigua casa silenciosa.
Las paredes están pintadas de colores vivos y cuelgan de ellas mis cerámicas, mis fotos, los dibujos de mis sobrinos. Mi casa huele a café recién hecho, a incienso y a los libros que se amontonan por todas partes. Es un desorden feliz, un caos que es solo mío. Por las mañanas trabajo como redactora freelance, algo que siempre quise hacer, y nunca me atreví. Por las tardes, voy al taller. He empezado a vender mis piezas en un pequeño mercado de artesanía los fines de semana. No me haré rica, pero la satisfacción de ver a alguien elegir una de mis creaciones, de saber que algo que nació de mis manos formará parte de la vida de otra persona, es un pago que ningún dinero puede igualar. He cambiado, ya no pido perdón por ocupar espacio, doy mi opinión aunque sea impopular, lloro cuando estoy triste y río a carcajadas cuando algo me hace feliz. He aprendido que mi sensibilidad no es una debilidad, sino el superpoder que me permite conectar con la belleza del mundo. He aprendido que el amor de verdad, el que vale la pena, no te pide que te hagas más pequeña para que el otro quepa, sino que te anima a expandirte hasta ocupar todo tu universo. ¿Le he perdonado? No, a él no, quizás nunca pueda. Pero he hecho algo más importante, he hecho las paces con mi historia. He perdonado a la mujer que fui, a esa joven que se abandonó por miedo a la soledad. La abrazo y le doy las gracias, porque su resistencia silenciosa me mantuvo viva hasta que estuve lista para luchar. Ya no siento rabia cuando pienso en el pasado. Siento una especie de paz melancólica, la que se siente al mirar una cicatriz curada. Ya no duele, simplemente te recuerda la batalla que ganaste. Miro al futuro y por primera vez en mucho tiempo, no siento miedo, siento curiosidad. No estoy buscando el amor, pero tampoco le cierro la puerta. Sé que si llega, será de otra manera. Será un amor entre iguales, un compañero de vuelo, no un guardián de mi jaula. Pero mi felicidad ya no depende de ello, mi vida está llena. Llena de mis amigas, de mis libros, de mis viajes en solitario, del olor a barro y de la alegría de crear. He aprendido que la soledad y el estar sola son dos cosas muy distintas. Yo ya nunca más estaré sola, porque por fin me he encontrado. Y disfruto de mi propia compañía más que de ninguna otra, soy el ave fénix. Y esta vida imperfecta, ruidosa, vibrante y maravillosamente mía, es el resultado de haber tenido el coraje de arder, hasta convertirme en cenizas, para poder por fin renacer. A veces cuando me miro al espejo, busco a la extraña que vi aquella mañana, busco sus ojos asustados, sus hombros vencidos, pero ya no la encuentro. En su lugar, hay una mujer que me sonríe. Una mujer con arrugas de reír, no de callar. Una mujer con la mirada serena de quien ha navegado sus propias tormentas, y ha llegado por fin, a buen puerto. A su propio puerto. A casa. Si pudiera viajar en el tiempo y sentarme junto a esa mujer que fui, a esa chica que empezaba a desvanecerse en el silencio de una casa perfecta, no la juzgaría. No la sacudiría por los hombros. Solo le cogería la mano, esa mano que olía a barro y a sueños olvidados, y le susurraría al oído todo lo que entonces necesitaba escuchar. Le diría, escúchate, por favor escúchate, esa vocecita que te dice que algo no va bien, esa que intentas acallar con la excusa de que, no es para tanto, es la voz más sabia que tienes, es tu instinto de supervivencia, no la ignores. Le diría, tu sensibilidad no es tu debilidad, es tu superpoder, sentir mucho no te hace frágil, te hace humana. No dejes que nadie te convenza de que tus emociones son un drama, una exageración, son tu brújula interna, y ahora mismo está apuntando desesperadamente hacia la salida. Confía en ella. Le diría, esa paz que tanto te esfuerzas en mantener no es paz, es rendición. La paz de verdad no exige tu silencio, no te pide que te hagas pequeña para no molestar. La paz de verdad es la calma que sientes cuando eres tú misma, sin miedo y sin pedir perdón por serlo. Y eso, mi querida yo del pasado, hace mucho que no lo sientes. Y por último, le diría, no estás sola. Aunque ahora te sientas la mujer más aislada del planeta, no estás sola. Tienes una fuerza dentro de ti que ni siquiera sospechas. El miedo que sientes a romperlo todo es real, es aterrador. Pero el miedo a desaparecer por completo debería asustarte mucho más. Un día, te lo prometo, mirarás atrás, y entenderás que tu acto más valiente no fue aguantar, sino soltar. ¿Y a ti? A ti que quizás estás escuchando esto desde un silencio parecido. A ti que te muerdes la lengua hasta hacerte sangre. Que sonríes cuando por dentro estás gritando. Que te has convencido de que el problema eres tú. Quiero que sepas algo, no lo eres. No estás exagerando, no estás loca, no eres demasiado sensible, lo que sientes es real.
Ese nudo en el estómago, esa necesidad de caminar de puntillas, esa soledad que te hiela el alma en una cama compartida, todo eso es real. Es la alarma de incendios de tu alma, y está sonando. Sé que el miedo paraliza, el miedo al ¿y ahora qué?, al qué dirán, al vértigo de la página en blanco. Pero déjame decirte un secreto, la jaula, por muy dorada que sea, siempre será más pequeña que el cielo abierto. Y tú naciste para volar. El primer paso no es tener un plan perfecto. El primer paso es decir basta, un basta, susurrado a tu propio reflejo en el espejo. Un basta, que signifique, merezco más. Merezco ser vista. Merezco una vida donde mi voz no sea un ruido, sino una melodía. La reconstrucción será un camino, no un milagro. Habrá días de escombros y de lágrimas. Pero también habrá días de pequeñas victorias. La primera canción que cantes a gritos en el coche, sola. La primera vez que digas no, sin sentirte culpable. El primer café que te tomes disfrutando de tu propia compañía. Y poco a poco, pieza a pieza, te irás reconstruyendo. No volverás a ser la de antes. Serás alguien mucho mejor. Serás tú, en tu versión más auténtica y más fuerte. Las cenizas no son el final de la historia, son la prueba de que hubo fuego. Y de todo fuego, si se tiene el coraje de atravesarlo, siempre se puede renacer. No como una víctima que sobrevive, sino como el ave fénix que resurge. Más sabia. Más libre. Y por fin, dueña de sus propias alas.